Veamos entonces que tu amigo venía haciendo un sinnúmero de invitaciones, ¿no es cierto? Cada vez que pasaba el tiempo anotaba en su lista una tras otra las invitaciones que hacía, pero en este caso mantenía el mismo número de variables que estaba teniendo. A medida que pase el tiempo, seguramente su expertise mejorará y probablemente el número de veces que le acepten sus invitaciones será más alto. El mapeo entre las variables que tenemos desde día hasta mes al resultado o a nuestro objetivo que nos acepten incrementa. Pero a nivel individual hay un límite al número de veces, ¿no es cierto? Tal vez sean 2000, 1000 citas, pero a medida que tienes más, aprendes más. Otro factor que tenemos en cuenta es el número de variables que tienes hacia la derecha. Seguramente una persona que sea más apta en las artes del amor, cada vez que pase el tiempo empezará a poder analizar otro tipo de variables que le permitan saber la probabilidad de que le acepten su cita. Tal vez el tipo de chica a la que está invitando, tal vez el momento de su vida en el que se encuentra, tal vez si es un plan con amigos, tal vez si es un plan solos. Y a medida que pasa el tiempo, el número de columnas que tenemos hacia la derecha puede ir incrementando. ¿Cuántas variables? Depende de la habilidad cognitiva o de la destreza que tenga tu amigo al momento de realizar las invitaciones. A medida que pasa el tiempo, nuestra experiencia crece y podemos tener en cuenta más variables. Y a medida que pasa el tiempo, tenemos más experiencia y eso nos permite ver más observaciones. Pero fíjate que siempre tenemos el mismo esquema. Las variables de la derecha siempre nos dan como objetivo predecir la primera variable que tenemos acá, si nuestra cita o nuestra aceptación va a ser invitada. Como les decía, después de la invitación 2000 es difícil que un único individuo siga teniendo la experiencia por su propia cuenta. Pero aquí es donde el uso de los datos y la tecnología empieza a ser muy útil. ¿Qué pasa si empezamos a agregar no solo la información de tu amigo, sino la del amigo de tu amigo y la del amigo de tu amigo de tu amigo, teniendo no solo 2000, 3000, 4000, sino millones de invitaciones como observación? Fíjate que esto nos permitiría construir una tabla de no solo 2000, 10 millones, sino que técnicamente podría ser casi que infinita en el número de observaciones. De la misma manera, el número de variables que podemos tener en cuenta hacia la derecha puede crecer también de manera sin límite. Entonces, a medida que tienes un mayor número de experiencia o de observaciones, tu tabla crece y aquí empezamos a pasar al mundo de Big Data. A medida que la información crece, necesitas otras herramientas de procesamiento, como lo vimos en clases anteriores, pero mantenemos el mismo esquema. Tus variables de la derecha te ayudan a predecir nuestras variables de la izquierda. Podrías pensar, ¿a quién le interesa tener tanta información de las citas? Es cierto que a nivel individual de pronto no, pero si te interesa montar una aplicación web como Tinder, Cupido.com o cualquiera de ellas, seguramente predecir en qué momento una invitación o un mensaje de texto va a tener una aceptación de la otra persona empieza a ser más relevante. Así funcionan muchas de estas plataformas. Entre mayor información capturan, mayores variables y mayor experiencia de todos sus usuarios, sus pronósticos para poderte recomendar si una cita va a ser o no aceptada incrementan. Aquí estamos viendo realmente el poder de Machine Learning, donde no solo tienes la experiencia de una sola persona, sino potencialmente la historia de muchas. Veamos en la siguiente clase otro tipo de pronóstico que nos pueden ayudar dentro de este mismo esquema.